¿ya? Vamos a estudiar el Estado, entonces lo primero que tenemos que analizar del Estado es por qué nosotros las personas queremos o tendemos a organizarnos. De la materia del primer semestre, si las personas se agrupan, se puede responder por dos partes. Una ¿Ya? es por la teoría y la otra es por la postura de los pensadores. ¿Ya? Dentro de la teoría tenemos la teoría orgánica y la mecánica. ¿Ya? La teoría orgánica, organicista, señalaba que todas las personas están relacionadas unas con otras. ¿Ya? Y se supone que ellas son pertenecientes a una unidad, lo que vendría siendo lo que sería el órgano. Un órgano, ¿cierto? Ya que las personas venimos naturalmente para ser parte de este órgano y se supone que a esta teoría postula lo que era Santo Tomás y Aristóteles, si es que no me equivoco. ¿Ya? Y dentro de la otra teoría tenemos la mecánica, que era una teoría individualista, ya que se supone que las personas se pueden agrupar. ¿Sí? Parece que quedó sin señal, Sofía. O sea, se Ahí sí. agrupan, mejor dicho, mediante social. Y dentro de la teoría de dentro de la postura de los pensadores, tenemos lo que vendría siendo Aristóteles, que ¿Ya? decía que las personas se agrupaban para buscar la felicidad, y esa vendría siendo una visión más que nada orgánica. Y la ¿Ya? otra sería la visión contraria de la visión mecánica, que ahí postulaba Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Ya? Lo que estamos viendo, excelente la respuesta, Sofía, contractualista, que es la visión aristotélica, nos señala lo que aparece en pantalla. Y es que nosotros las personas nos levantamos todos los días para buscar qué, Betsy. ¿Cómo? La felicidad, la ¿Cierto? plenitud. Nosotros nos levantamos todos los días para ser más felices, para buscar la felicidad. No se confunda esto con el hedonismo, ¿cierto? Que es una búsqueda incesante de los placeres, sino que nosotros nos levantamos para perfeccionarnos, para ser mejores, para tener un mejor pasar. Las personas, señalaba Aristóteles, sigan complementando a ustedes, ¿cómo podían lograr la felicidad? ¿Podía ser de manera sola? No. Sigan complementando, aporten, vamos como si estuvieran, ustedes hagan la clase. No, tenía que agruparse las personas para poder buscar la felicidad, porque decía que en comunidad la gente se organizaba mejor y no se debía afectar también lo que sería el derecho ajeno. Ya, algo hay de eso. Y decía también Aristóteles que el hombre que vive fuera de la polis era un dios o era una bestia. Y decía que quien no vive con este objetivo no podía ser feliz. Perfecto. Eso es fundamentalmente como Aristóteles basa su teoría de que las personas estamos naturalmente, ¿cierto?, llamados a vivir en forma gregaria, a vivir en comunidad. ¿Ya? Que nosotros no podemos obtener o no podemos lograr esta felicidad si no es en compañía de otros. Y quien puede vivir fuera de la polis, fuera de la comunidad, era una bestia o un dios. ¿Sí? Y en la vereda del frente, nuestros queridos amigos contractualistas se oponen a la teoría de Aristóteles y dice que las personas no estamos diseñados o no venimos predestinados para vivir en comunidad porque tenemos impulsos, tenemos deseos diferentes. Y así tienen que imponernos a nosotros a someternos a este paraguas que es el ordenamiento jurídico, que es este gran aparato del Estado, mediante un pacto o contrato social. ¿Y cuáles eran las visiones nuestras, las visiones de las comunidades que tenían nuestros queridos? ¿Por qué nos agrupábamos nosotros según las visiones de nuestros queridos amigos Hobbes, Locke y Rousseau? ¿Qué decía Hobbes? Señalaba que las personas nacen malos, Ya, con un impulso de pisotearnos unos contra otros. ya.
y que no nos levantábamos día a día para alcanzar la felicidad o la plenitud. Ya, Que para lograr un orden en el órgano se necesitaba un estado monárquico absoluto ya. Hobbes era partidario de la monarquía absoluta, sí, fuerte. Ese era el concepto. para impulsar a las personas. Para ordenar a las personas. Este contrato, decía Hobbes, nace por una necesidad, que es mantener el orden y la paz. ¿Ya? Las personas, según Aristóteles, se agrupan para buscar la felicidad, se agrupan para ser felices. Los contractualistas dicen que las personas se agrupan por necesidad. ¿Ya? ¿Y cuál es esta necesidad? Para Hobbes es la paz, es que las personas no se destruyan los unos con los otros. Por eso se necesita una fuerza que nos imponga este aparato. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso lo tienen ustedes. Si ustedes lo... Dice Hobbes que las personas, ¿cierto?, se rigen por dos pasiones, o sea, por dos fuerzas. La pasión y la razón. ¿Ya? Que es lo que nos lleva a cometer muchos actos atentatorios contra la convivencia, así como también nos lleva a grandes demostraciones altruistas. ¿Ya? La pasión dice que lo lleva al deseo de codicia, y la segunda, la razón, es a frenar este deseo de codicia y a someternos a un paraguas de estabilidad. Y este paraguas de estabilidad está regido por el contrato, por un orden. ¿Bien? Eso lo tienen ustedes, lo voy a pasar rapidito. En la vereda del frente, Hobbes, insisto, señala que las personas nacemos malas, que las personas nacemos violentas, que las personas nacemos codiciosas, ¿cierto? Que somos víctimas de pasiones muy viles. Y en la vereda del frente, Locke, que es este pensador que yo les señalo siempre, que a mí me cautiva mucho, él, como padre del liberalismo, señala otra visión. ¿Y cuál es la visión lockeana? O la visión de Locke, Paula, cualquiera de las Paulas. Profesor, ¿puedo responder yo? Ya, responde tú misma. Ya, Locke señala que las personas nacemos naturalmente buenas, pero que la sociedad, específicamente la propiedad, es la que nos corrompe. Perfecto. Por lo cual necesitamos o requerimos una organización que ponga freno a esta corrupción. Ya. Y es partidario de una monarquía constitucional. Perfecto. Él es partidario de una monarquía con frenos, ¿cierto? Sí. Para gozar, dice, de la propiedad, sin sobresaltos, sin que otro intente adueñarse de la propiedad ajena, es necesario un orden, una organización, un contrato. De ahí surge la sociedad política. De ahí surge estos grandes aparatos como el Estado, el cual tiene este brazo armado que es la coerción, ¿cierto?, para poner freno a las pasiones y a esta inestabilidad que provoca la propiedad. ¿Sí? Finalmente, vamos a estudiar 3 o 4. Hablamos de Rousseau. ¿Cuál es la diferencia? Que yo les voy a volver a preguntar. Ambos hablan de un contrato o pacto social, pero ¿cuál es la diferencia de las visiones que tiene Rousseau y Voltaire respecto a este contrato o pacto social? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cómo mira Rousseau este contrato o pacto social o este aparato del Estado a diferencia de Voltaire? Recuerdo que Rousseau veía más que nada el Estado como la posición de los ricos. En cambio, Perfecto. Voltaire veía el Estado como la ayuda para la sociedad. Y Ya. era muy parecido. O sea, recuerdo que ambos aportaron con lo que vendría siendo la Revolución Francesa, si es que no me equivoco. Ambos planteaban
una convención de pacto social y el otro tendría el contrato social. Ambos señalaban que debíamos organizarnos y ambos eran contrarios a lo que vendría siendo la monarquía y a los aportes de la iglesia, más o menos. Si es Sí, que no me equivoco. así es. No sé si estoy en lo correcto. Bastián, ¿tiene algo que complementar usted? Y profe, que Rousseau decía que la soberanía no se equivocaba y que decía que el Estado era alienante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir al esto? Estado. Que hipnotiza, que se utiliza con malos fines. ¿Qué lo quiere el Estado para Rousseau? La confabulación de los más ricos ¿Para qué? para poder dominar al pueblo, No precisamente para eso. Para para preservar y cuidar la Para propiedad cuidar la privada. propiedad privada. Perfecto, eso era. ¿Quién aportó, Sebastián? Juan. Juan. Eso era el Estado. Era un invento de los ricos para cuidar la propiedad privada. Ese es el espíritu que señala Rousseau que tiene el Estado. Un espíritu maléfico, un espíritu maligno. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que Rousseau decía que la cultura, la ciencia, las artes, eran todos también manifestaciones de este invento de los ricos para someter o para distinguirse de los pobres? Rousseau, a diferencia de Voltaire, tiene una visión muy negativa respecto al concepto de Estado, que después sería tomada, ¿cierto?, como yo les he señalado, por Marx para su manifiesto comunista, en el cual señalaba que cuando llegáramos al paraíso comunista, ¿cierto?, al paraíso de la cosa común, el Estado debería dejar de existir. ¿Por qué? Porque el Estado siempre es alienante, siempre es opresor, siempre mantiene a la gente bajo un yugo. En Emilio de la Educación, Rousseau señalaba que las personas nacemos libres, pero en todas partes nos encontramos encadenados. ¿Por qué? Por ese Estado, por las leyes que imperan el Estado. Esa es la diferencia más significativa en relación al concepto de Estado que tiene Rousseau con Voltaire. Rousseau ve que el Estado es un ente negativo, que es perjudicial para las personas, que le hace mal a las personas. A diferencia de Voltaire, que dice que el Estado es necesario. ¿Para qué? Para que las personas puedan obtener o tender a su mejor versión de sí misma, ¿ya? Que cada uno pueda obtener o que pueda aspirar a lo mejor que pueda concretar en su vida. Que no tenga que ir avanzando en su vida, dice Voltaire, con el temor de que alguien le vaya a quitar lo logrado, ¿ya? Que es más o menos lo que nosotros tenemos en el artículo 1 de la Constitución como definición de bien común, ¿ya? Que la persona, que cada uno de los individuos pueda aspirar a su mejor versión posible, ¿ya? Sin que tengamos el temor de que alguien nos vaya a conculcar el fruto de nuestro trabajo, que se vaya a apoderar del fruto de nuestro trabajo. Para eso el Estado dicta leyes, ¿ya? Y eso es lo que algunas ideologías tratan de eliminar, porque señalan que el yo social debe ser superior al yo individual, que el yo común debe ser superior. Independiente que yo trabaje harto o trabaje poco, debo obtener la misma recompensa, ¿ya? Independiente que yo estudie mucho o estudie poco, debo obtener la nota promedio, ¿ya?